Muchas gracias, señora presidenta. Nicaragua se suma a las declaraciones del G77 más China, del Movimiento de Países No Alineados y de nuestra comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños CELAC. Señora presidenta, Nicaragua condena una vez más el injusto bloqueo impuesto al heroico hermano pueblo cubano, un pueblo reconocido por su solidaridad, su internacionalismo y disposición siempre al servicio de toda la humanidad. Nuestro comandante, Daniel Ortega Saavedra, presidente de Nicaragua, al saludar la investidura del presidente Miguel Díaz-Canel, reafirmó a Cuba como un país que continúa al frente de la revolución nuestra americana y caribeña, ratificando soberanía, dignidad y formidable capacidad de resistencia y vida. Es un honor contar con la presencia de nuestro hermano compañero Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de Cuba, y la distinguida delegación que le acompaña, quienes nos brindarán, como siempre, una amplia información de los terribles impactos y el daño económico, financiero y comercial que se ha ocasionado al pueblo cubano por la aplicación y recrudecimiento del bloqueo, por sus medidas unilaterales, extraterritoriales y todas sus ramificaciones. Según el informe presentado por el secretario general A/73/85, esta política anacrónica y obsoleta se traduce en un costo que asciende a más de 933.6 mil millones de dólares. Son medidas sin sentido ni razón alguna, sobre todo en el marco de una Agenda 2030, en donde se pide que nadie se quede atrás, que todos debemos conformar una alianza de cooperación justa, de solidaridad, para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, ODS. El pueblo cubano nos necesita. No es posible callar ante semejante injusticia. Nicaragua se suma a la voz y al voto universal de la comunidad internacional que año tras año demanda el fin inmediato del bloqueo contra Cuba. Hoy queremos enviar un mensaje de esperanza y retribuir la solidaridad a los más de 11 millones de corazones cubanos y decir con firmeza: Cuba no está sola. Hoy y siempre estamos unidos como hermanos y hermanas, con el amor, la fuerza y el coraje de nuestros pueblos. La solidaridad con Cuba seguirá hasta poner fin a este nefasto bloqueo. Nicaragua siempre permanecerá incondicionalmente al lado de Cuba, para juntos seguir construyendo un mundo mejor. No más odio, no más injerencia, no más bloqueo. Basta ya de utilizar medidas coercitivas unilaterales, económicas, financieras y comerciales como instrumentos políticos, como armas de presión para subyugar a nuestros pueblos e impedir alcanzar lo dispuesto en la Agenda 2030 y en los ODS. Señora presidenta, Cuba ha resistido ya casi por 60 años la imposición de esas deshonrosas leyes que tienen como objetivo obstaculizar el progreso de todo un pueblo y su revolución, que es símbolo de dignidad, ejemplo de solidaridad, de desarrollo cultural y científico en el mundo. Este bloqueo, cuyo designio es provocar el desaliento, la insatisfacción económica
y la penuria, así como negar suministros, el hambre, violencia y el cambio del legítimo gobierno de Cuba, ha fracasado. El pueblo cubano no se rinde ni se vende. Su coraje y valor lo han confirmado por casi 6 décadas. Por eso, con mucho orgullo nos unimos en afirmar, señora Presidenta, a Cuba se le respeta. Es inconcebible que en momentos cuando la comunidad internacional se esfuerza por lograr la implementación de la Agenda 2030 y se acuerdan todas las acciones necesarias para hacer frente a las amenazas del cambio climático, se le niegue el derecho al desarrollo al hermano pueblo y gobierno de Cuba, con este tipo de medidas coercitivas, unilaterales, medidas criminales, y todo para cumplir agendas e intereses políticos imperiales. Este bloqueo, que se ha ido incrementando en sus medidas y alcances, violando todas las leyes del derecho internacional, los principios del comercio internacional, la convivencia pacífica entre los estados, los principios de no injerencia y no intervención, ha impactado negativamente en los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo de Cuba. Ha impactado en su derecho al desarrollo, constituyendo una masiva, flagrante y sistemática violación de los derechos humanos de un pueblo entero. A pesar de los ataques y atropellos de este bloqueo, violatorio de la Carta de Naciones Unidas, Cuba sigue firme, presente. Su pueblo y gobierno siguen representando la dignidad y la soberanía de los pueblos latinoamericanos y caribeños y el espíritu de Martí, de Bolívar, de nuestro general Sandino. Cuba es solidaridad. Nuestros hermanos y hermanas cubanas y cubanos siempre a la vanguardia, al responder ante nuestras necesidades, nuestras catástrofes o situaciones de emergencia. En cualquier parte del mundo, Cuba siempre compartiendo con amor sus vidas, corazones, sus capacidades y sus conocimientos. Esa solidaridad cubana siempre ha estado presente de numerosas maneras en nuestra revolución popular sandinista, enseñándonos a leer, graduando a nuestros médicos y técnicos, ayudando a curar nuestras enfermedades, a crear condiciones para el buen vivir y nuestra felicidad en la Madre Tierra. Es tiempo de reflexionar. El camino no es la imposición ni la caprichosa hegemonía. El camino no es la amenaza ni la agresión. Que el camino no es la aplicación de medidas económicas financieras unilaterales. El camino, señora Presidenta, es el respeto irrestricto a los derechos inalienables de los pueblos, por muy pequeños o grandes que sean. Es el multilateralismo, es la amistad, el entendimiento, la convivencia pacífica entre naciones. De esa manera promovemos la cultura de paz y todos ganaremos a muchos más amigos y amigas en el mundo y cosecharemos paz, armonía y solidaridad. Señora Presidenta, existe consenso internacional. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, CARICOM, el Grupo G77 más China, el Movimiento de Países No Alineados, otros grupos y estados, una vez más han reiterado su rechazo a esta política del gobierno de los Estados Unidos. Han reiterado su total solidaridad con Cuba y llamado
a poner fin a este bloqueo de manera inmediata. Con este llamado, la comunidad internacional pide que se deje de impactar negativamente a las exportaciones e importaciones de Cuba. Pide que se le dé acceso a créditos y mercados internacionales, que no se impacte negativamente su educación, su sistema de salud, que de paso nos beneficia a todos y a todas. Nicaragua reafirma su condena en los términos más enérgicos a este criminal bloqueo y todas sus medidas y ramificaciones extraterritoriales. Rechazamos cualquier medida económica, financiera, coercitiva, unilateral, verdadero obstáculo para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible de nuestros pueblos. Nicaragua espera que, así como lo dice con toda claridad el gobierno de Cuba, se establezcan relaciones de amistad, diálogos en igualdad de condiciones y que Estados Unidos retome el camino iniciado por la administración del expresidente Obama, pero esta vez para avanzar definitivamente con la suspensión de este bloqueo y que además se devuelva al pueblo cubano su legítimo territorio de Guantánamo. Nuestra firme solidaridad con Cuba, de Martí, de Fidel, de Raúl, en estos tiempos de desafíos, cuyo alcance todavía no podemos medir, pero sí prever, anticipar y continuar resistiendo, luchando para seguir venciendo. Querido pueblo y gobierno de Cuba, retomamos las palabras de nuestro comandante Daniel y de la compañera Rosario Murillo, nuestra vicepresidenta, dirigida al presidente Miguel Díaz-Canel, y cito: les saludamos con el cariño y el reconocimiento fraternal de siempre a esa Cuba heroica que avanza en continuidad y lealtad absoluta al legado de Fidel y Raúl. Nicaragua votará a favor del proyecto de resolución A/73L.3 presentado por Cuba y unimos nuestras voces a los millones y millones de seres que en todos los continentes, en todos nuestros países y más todavía en los Estados Unidos, cantan al unísono: Cuba sí, bloqueo no. Muchas gracias, señora presidenta.